Aunque poseían una gran variedad de buques de guerra al comienzo del siglo XVIII y muchos de sus buques de guerra más nuevos eran navíos de línea algo más pequeños, la Marina francesa de principios de 1700, conocida como la Royale, intentaría rápidamente desarrollar un navío de tercer rango mucho más rápido, mucho más fuertemente armado y estandarizado para formar el núcleo de su flota en el nuevo siglo. Esto comenzaría con el Scepter y el Bourbon en la década de 1720. Pero aunque estos estaban catalogados como navíos de 74 cañones, en realidad eran de 70 cañones, ya que 4 de esos cañones eran pequeños cañones de 4 libras montados en la cubierta de popa. Sin embargo, la cubierta inferior de cañones estaba compuesta por cañones pesados de 36 libras, y esa era una cubierta de cañones sumamente formidable. Y seguían siendo oponentes difíciles. Los británicos solo lograron incorporar uno de este tipo inicial, el Neptune, a su servicio después de capturarlo. Pero a mediados y finales de la década de 1730, el diseñador francés François Coulon, el joven, sin relación directa con el hombre que más tarde codificaría la carga eléctrica, lo verifiqué y decidió hacer el diseño básico un poco más largo para poder colocar un par de cañones más en cada una de las cubiertas principales de artillería. Esto significaba una cubierta inferior de artillería con 28 cañones simples de 36 libras y una cubierta superior con 30 cañones de 18 libras. Por si te preguntas de qué estoy hablando, la libra francesa era una unidad de medida que pesaba 36 gramos o aproximadamente 1.3 onzas más que la libra inglesa en ese tiempo. Ambas unidades de medida han cambiado ligeramente con los años, pero esos eran los valores relativos en ese periodo de tiempo. Ahora, todavía se puede hacer referencia a los cañones más pequeños, de 9 libras, 12 libras, 18, incluso 24 libras en libras. Si estás hablando para una audiencia de habla inglesa, ya que la diferencia entre un cañón de 24 libras o de 18 libras y un cañón de 18 o 24 libras no es suficiente para aumentar el peso del proyectil hasta la siguiente libra entera. Pero cuando llegas a un cañón de 36 libras, la diferencia realmente se ha acumulado lo suficiente como para que se tenga que hacer una distinción en la notación, ya que un proyectil de 36 libras equivale a poco más de 38 libras inglesas. En cualquier caso, había entonces 58 cañones pesados, acompañados por 16 cañones más ligeros, usualmente de 8 libras, que se podían encontrar parte superior del barco, para un total de 74 cañones de peso significativo. Técnicamente, los 4 cañones de 4 libras del Alcázar todavía estaban presentes al principio, lo que haría que el barco tuviera 78 cañones, pero esos cañones de 4 libras pronto fueron eliminados por ser en gran parte inútiles. Esto dejó a los franceses con un verdadero barco de 74 cañones y un peso de andanada bastante impresionante. Y el primer ejemplo se llamó Le Terrible. Se empezó a construir en 1736, se votó a finales de 1739 y se puso en servicio el año siguiente. Tendría una carrera bastante interesante y activa, al principio, demostrando el poder de su diseño al tomar la delantera al abrumar y capturar al mucho menos poderoso HMS-7 británico de 50 cañones, además de ser el buque insignia francés en la batalla de Tolón de 1744. Hay bastantes batallas de Tolón, así que sí tienes que especificar eso, la cual terminó en un completo desastre, ya que una buena parte de la flota británica simplemente se negó a seguir a su almirante al combate. Sin embargo, uno de los pocos oficiales británicos que sí siguió al almirante principal al combate fue el entonces capitán Hawke. Y unos años después, el ahora contraalmirante Hawke se topó con una flota francesa en 1747, la cual estaba defendiendo un gran convoy. La flota francesa incluía tanto al Le Terrible como al capturado Seven. Esto llevó a la segunda batalla del Cabo Finisterre, que terminó con todas las naves de guerra francesas capturadas excepto 2, incluyendo tanto al Le Terrible como al Seven. El Le Terrible fue entonces adquirido en el Tribunal de Presas para su uso posterior por la Marina Real por la suma de 13.517 libras, 10 chelines y 7 peniques y medio. Aunque poco más de 2.300 libras de esta cantidad se retuvieron para cubrir algunos de los costos de reparación. Así que, en total, esto le dio a la escuadra de Hawke 11.211 libras y 11 chelines en dinero de premio para repartir entre ellos. Un valor relativo de aproximadamente 35 millones de libras hoy en día. Renombrada ligeramente como HMS Terrible, inicialmente fue utilizada como buque de guardia en Portsmouth antes de ser enviada a unirse a la flota en alta mar bajo el mando del almirante Boscawen en 1755,
y al año siguiente regresó una vez más bajo los auspicios del almirante Hawke, como parte de su flota en el Mediterráneo. En su servicio en la Marina Real, los 36 cañones Lebrer fueron reemplazados por 32 cañones de 32 libras, mientras que la cubierta superior conservó los 18 cañones de 18 libras, y los 8 cañones franceses de 8 libras en la parte alta fueron cambiados por cañones británicos de 9 libras en los puertos de cañones del Alcázar y el Castillo de Proa. Después de prestar un servicio bastante extenso en la Guerra de los 7 Años contra las posesiones francesas en Norteamérica, regresó al Reino Unido hacia el final del conflicto. Entonces se decidió que, aunque apenas tenía 20 años, su casco estaba demasiado desgastado para seguir siendo útil, y fue enviada a Chatham, donde fue desmantelada en 1763, justo cuando la Guerra de los 7 Años, que como casi cualquier guerra nombrada por un periodo fijo de tiempo, en realidad había durado 9 años, finalmente llegó a su fin. Eso es todo por este video. Gracias por vernos. Si tienes algún comentario o sugerencia sobre un barco para que lo revisemos, háznoslo saber en los comentarios abajo. No olvides comentar en la publicación fijada para las preguntas del dique seco.